Fue en una boda. La típica boda española, de esas donde todos beben más de la cuenta y nadie recuerda el menú pero sí quién se liaba con quién. Lo que nadie esperaba es que yo, Rubén, me iba a enterar esa noche de algo que me iba a reventar la cabeza. Aunque, para ser sincero, todavía no sabía la magnitud del desastre. Solo que había algo que no cuadraba. Algo que, en mitad de una fiesta, me dejó helado. Te pongo en situación: sábado, principios de mayo, boda de una amiga de Lucía, mi mujer. Ella se fue por la tarde a casa de su madre para arreglarse con calma, y yo quedé con los del grupo para tomar algo antes de ir al convite. Hasta ahí todo bien. Nos encontramos en la finca a las 8:30, con los típicos saludos, abrazos falsos, y las primeras copas que entran sin darte cuenta. Lucía apareció espectacular, con un vestido negro ajustado que sabía que me encantaba, pero ni una caricia, ni un beso largo, nada. Como si fuéramos primos lejanos. Eso ya me mosqueó. Lo raro vino durante la cena. Yo estaba en otra mesa, con los parejas y ella con sus amigas de toda la vida. Cada vez que miraba en su dirección, estaba riéndose, bailando sentada, bebiendo como si no tuviera que trabajar el lunes. Hasta ahí, bueno, podría ser que necesitara despejarse. Pero hubo un momento, y esto fue lo que me cambió la cara, en que uno de los camareros le sirvió algo y ella le puso la mano en el brazo, sonriéndole demasiado. Ese gesto. Esa confianza. Ese tonito de te conozco más de lo que debería. ¿Y sabes qué hice? Me levanté al baño. No por celos, sino por rabia. Porque en ese momento, algo dentro de mí se activó. Esa forma de tocarle el brazo no era de alguien que acababa de conocer. Era de alguien con quien ya tenía confianza, con quien había algo previo. Y no era la primera vez que lo veía. Volví, me senté, y me puse a observar. No dije nada, no hice ninguna escena. Solo me dediqué a mirar. Al camarero, a ella, a cómo se esquivaban la mirada a veces y cómo se buscaban otras. A cómo él salía justo cuando ella se fumaba un cigarro sola fuera. A cómo regresaban, 5 minutos después, cada uno por una puerta diferente. Yo tragué vino como si fuera agua bendita. Al final de la noche, cuando nos despedíamos de todos, alguien me soltó sin querer. Tío, ¿sabías que ese camarero es el exnovio de tu mujer? El tal Sergio, el que vivió en Castellón un tiempo. No sabía si darle las gracias o escupirle en la cara. Ahí no supe qué pensar. Porque Lucía jamás me había dicho que ese tal Sergio existía. Y si era su ex, ¿qué hacía tocándole el brazo así? ¿Por qué esas miradas? ¿Por qué esas salidas sincronizadas? Esa noche dormimos en un hotel, regalo de la boda. Ella se duchó antes, salió en bata, se tumbó en la cama y se durmió en 5 minutos. Yo me quedé en el sillón, con el traje medio desabrochado, mirando el techo y escuchando cómo respiraba tranquila. Y yo ahí, como un idiota, imaginando lo que podía haber pasado entre ellos mientras yo brindaba con desconocidos. No tenía pruebas de nada. Pero tenía ese nudo en el estómago que te dice que no todo está bien. Y lo peor de todo es que no era celos. Era intuición. De la jodida buena. Y eso, amigo, fue solo el principio. Volvimos de la boda el domingo por la tarde, y durante el trayecto apenas hablamos. Lucía iba mirando por la ventana del coche, con esa postura que uno reconoce enseguida cuando alguien no quiere que le hables, o peor aún, cuando sabe que tú estás pensando algo y no quiere darte el espacio para decirlo. En mi cabeza todo era un torbellino, el camarero, el nombre Sergio, las miradas, la actitud de ella durante la fiesta. Pero lo que más me jodía era haberme enterado por otro, como si mi papel en la historia fuera de espectador, no de marido. No le dije nada porque no sabía por dónde empezar, y en el fondo, tampoco quería armar un escándalo sin tener claro si era paranoia mía o algo más serio.
Así que me limité a conducir, con los nudillos blancos en el volante y tragándome el silencio. Esa noche no hubo sexo, ni conversación, ni un simple buenas noches. Ella se metió en la cama, me dio la espalda y se quedó dormida en menos de 5 minutos. Yo me quedé en la cocina, con una cerveza en la mano que no tenía ganas de beber, mirando un punto fijo de la pared mientras pensaba qué carajo estaba pasando con mi vida. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Y no era la primera vez. En los últimos meses, Lucía se había ido alejando de una forma que no sabía cómo describir, pero que se sentía. Ya no me contaba su día, ya no preguntaba por el mío. No era que hubiera peleas, era peor, era una indiferencia seca, constante, como si de repente yo fuera parte del mobiliario. El lunes siguiente no pasó nada fuera de lo normal. Me levanté antes que ella, preparé café como siempre, dejé el desayuno en la mesa y me fui a trabajar. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no quería seguir fingiendo que todo estaba bien. Me pasé todo el día repasando detalles, qué día salía más arreglada, con quién decía que quedaba, a qué horas volvía. No es que quisiera convertirme en un detective, pero cuando vives con alguien tanto tiempo, aprendes a distinguir cuando las piezas no encajan. Y en nuestra relación, ya nada encajaba. Lo curioso es que no empecé a buscar en su móvil ni en su bolso. No me hacía falta. Empecé por lo que nunca falla, observar. Esa semana, cada vez que Lucía salía de casa, yo tomaba nota mental de su ropa, de su actitud, de la hora exacta en que se iba y en la que volvía. No para controlar, sino para entender. Y en solo 3 días ya tenía dudas más que razonables. Un miércoles, por ejemplo, dijo que iba a ver a su amiga Pilar para tomar un café y ponerse al día. Volvió 4 horas después, sin bolsas, sin olor a perfume barato de cafetería, sin la energía típica de una tarde con amigas. Llegó tranquila, demasiado tranquila, como quien ya ha soltado todo lo que tenía que soltar y ahora solo quiere ducharse y acostarse sin decir nada. Y eso hizo. Ni una mención a Pilar. Ni una anécdota. Nada. Fue entonces cuando decidí hacer algo más arriesgado. Al día siguiente pedí el día libre en el trabajo sin decirle nada. Me levanté como siempre, me vestí como si fuera a trabajar y salí de casa a las 8. Pero en lugar de ir a la nave, me fui a una cafetería cerca de casa y me senté a esperar. Sabía que Lucía salía sobre las 11 cuando no tenía reuniones, así que me preparé para una mañana larga. A las 10:55 la vi salir. Pantalón ajustado, camisa blanca, coleta alta, gafas de sol. Caminaba con paso rápido, como quien sabe exactamente a dónde va. La seguí desde lejos, sin prisa pero sin perderla. Caminó unas 3 calles, giró una esquina y entró en un portal que no reconocí. Me acerqué despacio, fingiendo que hablaba por el móvil, y leí el número del edificio, 54. Me quedé a unos metros, fingiendo esperar a alguien. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Luego 20. No salía. Tampoco había cafetería cerca. Solo pisos. A los 40 minutos, un repartidor de globo llegó con una bolsa grande. Le abrió la puerta un tipo joven, de barba y camiseta sin mangas. No se parecía en nada a lo que yo esperaba. Era evidente que vivía allí, por la forma en la que saludó al repartidor y se apoyó en el marco de la puerta mientras firmaba. Pero lo que me terminó de romper por dentro fue cuando vi, apenas un segundo, a Lucía cruzar por detrás de él en el pasillo, con la misma camisa blanca, desabrochada hasta casi el ombligo. No reaccioné. No entré. No grité. Solo me di la vuelta y caminé sin rumbo durante más de 1 hora, sin saber qué hacer, sin poder pensar con claridad. Cada paso que daba era un eco de la misma pregunta, ¿cómo he llegado hasta aquí? Cuando volví a casa, ya por la tarde, ella estaba duchada,
en pijama, viendo una serie en el salón. Me saludó con un beso seco en la mejilla y me preguntó qué tal el trabajo. Contesté que bien. Me senté a su lado y vi con ella 2 capítulos enteros sin saber ni qué serie era. No hablábamos. No nos mirábamos. Pero ella no tenía ni idea de que yo ya lo sabía todo. Esa noche dormí mal, como si tuviera fiebre. Me desperté 3 veces, sudando, con el pecho apretado. No podía seguir así, pero tampoco sabía cómo confrontarla. No era por miedo a su reacción, era por miedo a descubrir hasta dónde había llegado su mentira. Me daba miedo su frialdad, su capacidad para mentirme en la cara, su manera de actuar como si nada. Eso era lo que más dolía. Que ni siquiera le diera importancia. Al día siguiente, mientras ella salía de la ducha, la miré de frente por primera vez en semanas y le solté, ¿quién es Sergio? La pregunta la pilló tan desprevenida que tardó unos segundos en reaccionar. Parpadeó, dejó la toalla en la silla, y dijo sin rodeos, un ex, ¿por qué lo preguntas? No contesté. Solo la miré. Entonces se dio cuenta. Se le notó en los ojos. Sabía que yo sabía. Pero en lugar de explicarse o ponerse nerviosa, dijo algo que me descolocó por completo, no creía que te enterarías tan rápido. Ahí supe que no solo no se arrepentía, sino que en algún nivel lo había aceptado como algo inevitable. Y eso fue peor que cualquier confesión. Me quedé mirándola sin decir nada, sin moverme, sin siquiera pestañear. Estaba envuelto en una calma que no era tranquilidad, sino una especie de anestesia emocional. Como si mi cuerpo supiera que, si dejaba entrar todo lo que sentía, iba a estallar. Lucía, en cambio, se sentó en el borde de la cama como si acabara de confesar que se había olvidado de comprar leche. No tenía vergüenza, no mostraba arrepentimiento, ni siquiera parecía molesta por haber sido descubierta. No creía que te enterarías tan rápido, repitió, esta vez bajando la vista. Y ahí se abrió algo en mí. Algo que ya no era tristeza ni desilusión, sino otra cosa. Otra más profunda. Una mezcla sucia de rabia y decepción que se me quedó pegada en el estómago. Respiré hondo y le pregunté con voz baja, para no gritar, ¿desde cuándo? Ella respondió sin dudar. Desde marzo. Era mayo. 2 meses. 2 jodidos meses en los que había estado compartiendo cama conmigo mientras se metía en la de otro. 2 meses de comidas juntos, de rutinas, de cenas los viernes, de conversaciones vacías mientras por dentro se reía de mí. Le pedí que me lo explicara todo. Si iba a destruir lo que quedaba de respeto entre nosotros, al menos que me lo dejara claro. Lucía se cruzó de brazos, se recostó en la cama y soltó todo como si estuviera contando cómo se había torcido un tobillo. Conoció a Sergio por casualidad, un reencuentro. Coincidieron en un evento de diseño organizado por el estudio de un colega suyo. Al parecer, él ahora tenía una empresa de reformas o algo parecido, y por temas de colaboración se pusieron en contacto. La cosa empezó profesionalmente, claro, pero después, según ella, resurgieron cosas. A mí me dieron arcadas con esa frase. Dijo que no fue algo planeado, que simplemente pasó. Una tarde terminaron tomando algo después de una reunión y, al cabo de unos días, ya estaban viéndose fuera del horario laboral. Primero en cafeterías, después en su piso. Dijo que al principio se sintió mal, que pensó en pararlo, pero que se dio cuenta de que se sentía viva de nuevo, que con él se reía, que se sentía deseada. Cuando le pregunté si pensaba decírmelo en algún momento, su respuesta fue un simple no lo sé. Esa respuesta me partió. No lo sé. ¿Cómo se puede jugar así con la vida de otra persona durante meses y decir que no sabes si ibas a contarlo? Ahí perdí el control. Me levanté de la silla, di 2 pasos hacia el armario y le grité que no tenía ni idea de con quién se había casado. Que no era un idiota, que lo había notado todo,
y que si no lo había dicho antes era porque me costaba creer que alguien pudiera tener tan poca humanidad. Ella me miró, seca, como si todo lo que estaba diciendo no fuera más que una rabieta de niño al que le han quitado un juguete. No lloraba. No se justificaba. Me soltó que yo también tenía parte de culpa. Que últimamente era distante, que solo pensaba en el trabajo, que ya no era el mismo. La misma de que, le grité. Del que te aguantó cuando te quedaste sin curro durante 6 meses, del que te preparaba el café todas las mañanas y te preguntaba cómo estabas aunque tú ni me miraras, del que te dejó elegir dónde vivir, cuándo viajar, qué hacer con tus putas amigas mientras yo me quedaba en casa, de ese estás hablando. Ella bajó la cabeza por un segundo, pero fue solo eso. Un segundo. Después volvió a la misma cara, la de quien está convencida de que ha hecho lo que debía. Me dijo que no era tan simple. Que el problema no era Sergio, que el problema era que nuestra relación estaba muerta desde hace tiempo, y que lo de él solo había sido la chispa que le hizo darse cuenta. Ahí me di cuenta de que ya no había nada que salvar. Lo peor no era la infidelidad en sí, aunque eso ya era bastante jodido. Lo peor era que no le dolía. Que podía contarme todo eso sin que se le rompiera la voz, sin pedir perdón, sin temblar, sin siquiera pensar en lo que eso significaba para mí. Había tomado una decisión sin consultarme, había destruido nuestro proyecto de vida y ahora me lo contaba como quien te dice que va a cambiar de compañía telefónica. Yo no estaba ni enfadado en ese momento, estaba vacío. Fueron pasando los minutos. Ella se fue al baño, se encerró, y yo me quedé sentado en la cama, mirando al armario abierto, con la ropa colgada, como si estuviera esperando a que alguien me dijera qué tenía que hacer. Cuando salió, se puso un chándal y fue al salón. Encendió la tele. Se puso a ver una serie. Como si nada. Como si no acabara de destrozar 10 años de relación en media hora. Me acerqué a ella, me puse frente al televisor y le pregunté algo que no pensé que preguntaría nunca, ¿todavía estás viéndolo? Ella me miró, hizo una pausa larga y dijo, sí. Sin más. Como si estuviera contestando si le gustaban las croquetas de boletos. Ahí se terminó todo. No le dije que se fuera, ni le pedí que durmiera en el sofá. Simplemente fui a mi habitación, cogí una maleta y empecé a meter ropa. Ella vino, se apoyó en el marco de la puerta y me preguntó si era necesario hacer todo tan dramático. No le respondí. Cerré la maleta, la bajé al coche y salí sin decir una palabra más. Esa noche dormí en el sofá de mi hermano, con la espalda destrozada y la cabeza como una lavadora. No sabía si había hecho bien, si debía haber gritado más, o menos, o haberle suplicado que se quedara, que volviera a ser la de antes. Pero ya no había marcha atrás. Al día siguiente, ella me escribió un mensaje. Podemos hablar cuando estés más tranquilo. Yo también estoy jodida con todo esto. Ni le contesté. Y te juro que no fue por orgullo. Fue porque, por primera vez en mi vida, sentí que lo que teníamos ya no era nada. No quedaba ni respeto, ni admiración, ni cariño. Solo restos de algo que ya no servía para nadie. Pasaron 3 días desde que me fui de casa y durante ese tiempo no dormí más de 4 horas en total. Mi hermano intentaba distraerme con charlas, con partidos, con cervezas, pero yo no podía dejar de pensar en ella y en todo lo que había hecho. No era solo la traición, era la forma en la que lo había manejado, esa frialdad tan calculada que parecía más propia de un extraño que de la persona con la que había compartido casi una década. Cada vez que cerraba los ojos, me venían las imágenes de esa noche, su cara, su tono tranquilo, y el modo en que me dijo que seguía viéndose con él. No sabía si quería romper algo o gritar, pero sentía que si no hacía nada me iba a consumir por dentro. Necesitaba equilibrar las cosas, no por venganza ciega, sino porque me negaba a quedarme como el idiota al que le arrebatan la dignidad sin respuesta.
El jueves por la tarde me llamó por teléfono. No lo cogí. Me escribió después, preguntándome si podíamos vernos para hablar con calma. Me pareció una ironía. Ella hablaba de calma después de dejarme hecho polvo y seguir viendo a su amante sin esconderlo. Borré el mensaje y abrí el portátil. Empecé a pensar qué podía hacer para que sintiera, aunque fuera un poco, lo que yo estaba sintiendo. No quería pegarle, no quería humillarla en público ni montar escenas. Quería algo que le doliera de verdad, algo que la tocara donde más le importaba, en su imagen y en su entorno. Lucía era muy cuidadosa con lo que la gente pensaba de ella, se preocupaba por parecer correcta, por tener buena reputación. Siempre presumía de ser la madura, la que hace las cosas bien. Yo sabía que si algo podía quebrarla era que su fachada se viniera abajo. Al día siguiente volví a casa, no para verla, sino para recoger unos documentos que necesitaba del despacho. Cuando entré, noté que había intentado dejar todo impecable, como si eso sirviera de disculpa. La cama hecha, el baño sin una toalla fuera, el suelo fregado. En el escritorio encontré una nota escrita con su letra: si quieres hablar, estoy en casa de mi madre. No la toqué. Cogí lo que necesitaba y me fui. Antes de salir, vi sobre la mesa del salón un sobre abierto con facturas y una tarjeta de presentación. Era de un estudio de diseño con el nombre de Sergio. Saqué el móvil, le hice una foto a todo y me marché. Esa noche busqué el nombre de la empresa en internet y encontré su página. Había fotos de proyectos, del equipo, incluso una sección con comentarios de clientes. Y ahí estaba ella. Una foto suya sonriente, presentada como colaboradora del estudio. Me quedé mirándola varios minutos, sintiendo una mezcla de desprecio y de orgullo retorcido por saber que había encontrado el punto débil. Ya tenía claro qué iba a hacer. Pasé el fin de semana reuniendo todo lo que tenía, fotos de los eventos en los que habían coincidido, mensajes que ella me había mandado en esos meses con excusas de trabajo, recibos de comidas que había pagado con nuestra cuenta conjunta los mismos días que ella decía tener reuniones largas. Todo encajaba perfectamente. Preparé un dossier con todo y redacté un correo muy educado dirigido al estudio de diseño, al responsable de la empresa, con copia al correo de Sergio. El asunto decía: información relevante sobre una relación laboral inapropiada. No envié el mensaje enseguida. Lo dejé en borradores y lo miré durante horas. No era una decisión fácil. Sabía que si lo hacía, la iba a hundir profesionalmente, que se ganaría mala fama, que su reputación quedaría marcada. Pero cada vez que pensaba en su cara diciéndome que no creía que me enterara tan rápido, la duda se evaporaba. El lunes a las 8 de la mañana, lo envié. Cerré el portátil, salí al balcón, encendí un cigarrillo y esperé. A las 2 de la tarde me escribió. ¿Qué has hecho, Rubén? Ese fue el mensaje. Ni un insulto, ni una disculpa. Solo esa frase. Le contesté con otra igual de breve: lo que tenía que hacer. Tardó 10 minutos en llamarme. No cogí. Me mandó un audio de casi 2 minutos donde mezclaba gritos, reproches y supuestas lágrimas. Decía que la había humillado, que me había pasado, que la iban a echar del proyecto y que Sergio tenía problemas en la empresa. Escucharla perder el control fue una sensación extraña, como si después de todo ese tiempo al fin viera algo de humanidad en ella, aunque fuera por rabia. No me sentí orgulloso, pero tampoco culpable. Solo pensé que era justo. Esa noche me presenté en casa de su madre. Ella salió a abrirme con cara de asombro. Lucía estaba en el salón, despeinada, con los ojos rojos. No parecía la misma. Ni siquiera levantó la voz cuando me vio. ¿Tenías que llegar a esto?, me preguntó sin mirarme directamente. Le dije que sí, que no me había dejado opción, que no era venganza, que era justicia. Ella me pidió que me sentara.
Lo hice. Y por primera vez desde que todo había empezado, se quebró un poco. Me dijo que no pensaba que la situación se le fuera a ir de las manos, que creía que podía controlar las cosas, que solo necesitaba sentirse viva un tiempo, que conmigo era todo rutina. Yo le contesté que eso era una excusa de adolescente y que lo que había hecho no tenía remedio. Me dijo que lo entendía, pero que quería arreglarlo. Que iba a dejar a Sergio, que ya había roto con él, que se sentía vacía. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Me contestó que después de perder el trabajo y quedar en evidencia, se había dado cuenta de lo que había hecho. Le dije que era curioso cómo las personas suelen tener ese tipo de revelaciones solo cuando se quedan sin nada. Entonces me preguntó si había posibilidad de que volviéramos a intentarlo. Me reí, y no fue una risa sarcástica ni exagerada, fue una risa triste, como la de alguien que sabe que ya no queda nada. Le respondí que no, que la única posibilidad que existía era que cada uno siguiera su camino sin seguir fingiendo que lo nuestro tenía arreglo. Ella lloró, y no trató de disimularlo. Me pidió que no le destrozara más la vida, que no siguiera hablando del tema con nadie, que al menos le dejara conservar algo de dignidad. Le prometí que no movería un dedo más, que no me interesaba verla sufrir por gusto, pero que tampoco iba a retirarme lo que ya había hecho. Le dije que eso era consecuencia directa de sus decisiones. Me miró fijamente y me dijo que algún día me iba a arrepentir. Le respondí que ya lo había hecho, pero no por lo que creía, sino por haberle dado demasiadas oportunidades de ser sincera. Me levanté y me fui. Durante los días siguientes empezaron a llegarme comentarios de conocidos. Algunos que trabajaban en el mismo sector me contaron que la empresa había decidido prescindir de ella de forma discreta, que Sergio estaba enfrentando un conflicto interno porque su socio no quería seguir compartiendo proyectos con él. Lucía, según supe después, se quedó sin trabajo y se fue a vivir unos meses con su madre. No volví a verla más que una vez, cuando coincidimos en la gestoría para firmar unos papeles relacionados con el piso. Se sentó frente a mí, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, sin la seguridad que solía tener. No hablamos. Solo firmamos. Esa noche, al volver al piso vacío, me senté en el sofá y me quedé mirando alrededor. No sentí alivio ni orgullo. Era una calma extraña, como la de un lugar en el que ya no pasa nada. Sabía que lo que había hecho tenía un precio, pero también que no podía seguir siendo el tipo que perdona todo. No se trataba de orgullo, sino de no dejar que me pisaran más. Me acosté tarde, con la cabeza llena de pensamientos. No dormí bien, pero por primera vez en semanas, no soñé con ella. Los días siguientes fueron una mezcla rara de paz y vacío. Me despertaba temprano por costumbre, hacía café en la cocina del piso que ahora sentía como un lugar nuevo, sin rastro de ella, sin sus tazas, sin sus plantas, sin sus notas en la nevera. El silencio era absoluto. No había mensajes, ni llamadas, ni reclamos. El teléfono estaba mudo, y aunque una parte de mí lo agradecía, otra parte esperaba algo, cualquier cosa. No porque quisiera volver, sino porque después de años compartiendo vida con alguien, el silencio también pesa. Mis amigos más cercanos me preguntaban si quería salir, si necesitaba hablar, si me hacía falta algo. Decía que no a todos. No porque fuera autosuficiente, sino porque aún no sabía qué decir. No tenía un discurso preparado. Solo estaba esperando que se me acomodaran las ideas. Una tarde, una semana después de la última vez que vi a Lucía, ella volvió a escribirme. No me mandó un texto cualquiera. Era largo, denso, lleno de justificaciones, explicaciones y ese tono entre culpable y manipulador que tan bien se le daba. Me decía que desde que todo estalló había estado pensando, que había pasado días hablando con su madre, que sentía que lo había perdido todo, pero que aún así no podía dejar de pensar que todo esto podría haberse evitado si los dos hubiéramos sabido comunicarnos mejor.
Me habló de su infancia, de sus miedos, de cómo se había sentido atrapada en una rutina que la ahogaba y de cómo Sergio apareció justo cuando más vulnerable se sentía. En ningún momento del texto pedía perdón de forma clara. Todo eran frases largas y vueltas hacia sí misma. Le respondí con una sola línea. Ya no hay nada que arreglar, Lucía. Espero que encuentres lo que buscas. Ella no insistió. Y eso, aunque en parte me tranquilizó, también me confirmó que todo lo que había hecho no venía del impulso, sino de una decisión muy consciente que había tomado mucho antes de que yo me enterara. Lo mío ahora no era procesar una infidelidad, sino asumir que había estado compartiendo mi vida con alguien que llevaba tiempo viviendo otra historia, incluso antes de que tuviera nombre o cuerpo. No había marcha atrás, ni pausa, ni explicación que pudiera reconstruir algo. Empecé a mover los papeles del divorcio. Fue más fácil de lo que pensé. Como no teníamos hijos, no hubo grandes conflictos legales. El piso, al estar a mi nombre desde antes de casarnos, quedó para mí. Lucía no puso trabas. Me dijo que solo quería cerrar este capítulo cuanto antes. Lo único que discutimos fue lo del coche, que al final decidí dejarle sin pelear. No por generosidad, sino porque no quería tener ningún punto de conexión más con ella. Me parecía ridículo perder tiempo en un coche cuando ya lo demás estaba podrido. Una semana antes de firmar los papeles definitivos, me pidió hablar en persona. Dudé mucho antes de aceptar. No sabía que podía aportar una última charla, pero por alguna razón, accedí. Nos vimos en un bar tranquilo, a media tarde, sin mucha gente. Ella llegó primero. Llevaba una chaqueta gris, sin maquillaje, y el pelo recogido de forma descuidada. Parecía más cansada que nunca. Cuando me vio, se levantó, dudó si darme la mano o no, y al final solo asintió con la cabeza. Nos sentamos. Gracias por venir, me dijo sin rodeos. No esperes una reconciliación, le respondí. No lo dije como amenaza, lo dije para dejar claro desde el principio que no estaba allí por nostalgia. Lo sé. No vengo a pedir eso, me aseguró, y por primera vez pareció sincera. Durante unos minutos hubo silencio. Ella removía su café sin beberlo. Yo la miraba de frente, sin ganas de suavizar nada. ¿Entonces qué quieres? Le pregunté. Quería darte las gracias, dijo, y lo dijo en serio, con un tono raro, pero directo. Porque podías haber hecho más daño, y no lo hiciste. Lo que hiciste fue duro, sí, pero fue justo. Si yo hubiera estado en tu lugar, no sé si habría sido tan comedida. Le contesté sin emoción, porque ya no tenía nada dentro que me empujara a discutir. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Porque no iba a quedarme de brazos cruzados mientras tú seguías adelante como si nada. Lo sé, admitió. Y créeme, lo entendí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería cerrar esto con algo que al menos sea real. No respondí. Ella continuó. Me equivoqué. No solo por lo que hice, sino por cómo lo manejé. Fui cobarde, y lo sé. Y ni siquiera me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que ya no tenía nada. No estoy esperando que me perdones, Rubén. Pero sí quiero que sepas que, aunque parezca tarde, entendí muchas cosas. Llegaste tarde a todo, le dije. A entender, a valorar, a decidir. Cuando uno rompe algo, no vale con entender por qué lo rompió. Lo que está roto, roto queda. Ella bajó la mirada. Se notaba que no esperaba una reacción suave, pero aún así le dolía escucharlo. ¿Hay alguien más? Me preguntó de repente. ¿Importa? Le devolví. Supongo que no. Pero quiero saberlo. Por saber si ya has empezado a rehacer algo. Me reí, una risa seca, sin ironía.
No tengo prisa por rehacer nada. Por ahora estoy aprendiendo a estar solo. Y no es tan malo como pensaba. Yo no sé cómo hacerlo, admitió, como si estuviera hablando más para sí misma que para mí. Siempre he tenido a alguien. Ese es tu problema, le solté. Y el motivo por el que acabaste metida en esto. Nos quedamos callados unos segundos más. Después ella se levantó, dejó un billete en la mesa y me miró por última vez. Cuídate, Rubén. De verdad. No le respondí. Solo asentí. Y se fue. Volví a casa con la cabeza menos cargada de lo que esperaba. Hablar con ella no me devolvió nada, pero tampoco me quitó más. Solo me confirmó que había tomado la decisión correcta. El divorcio se firmó 5 días después. Lo hicimos en la notaría, sin drama, sin contacto visual, sin palabras. Ella cogió su copia y se fue. Yo salí después, caminé hasta el coche y me senté un buen rato antes de arrancar. No sentí alivio, pero tampoco tristeza. Era solo un hecho más. Un papel firmado. Una etapa cerrada. Esa noche llamé a mi madre, hablé con mi hermano, y por primera vez en mucho tiempo les dije que estaba bien. No del todo, pero lo suficiente. Les dije que no hacía falta que vinieran, que no necesitaba compañía, que quería estar solo ese fin de semana. Me quedé en casa, cociné algo decente, puse música, vi una película. No hablé con nadie. Me acosté temprano. Y dormí. No soñé con Lucía. No soñé con nada. Solo dormí. Han pasado 6 semanas desde que firmamos el divorcio y me he dado cuenta de que uno no se cura de golpe, ni se despierta un día sintiéndose libre como si todo lo anterior no importara. Lo que sí cambia es la forma en la que uno empieza a convivir con lo que pasó. Al principio me levantaba con el impulso automático de mirar el lado de la cama donde dormía Lucía, como si todavía esperara encontrarla ahí. Me preparaba 2 cafés por costumbre, uno para mí y otro que terminaba tirando por el fregadero sin tocar. Comía frente a la tele sin saber qué estaba viendo, con la cabeza en blanco, no porque pensara en ella todo el tiempo, sino porque no pensaba en nada, como si el cerebro necesitara descansar de tanta intensidad. Pero con los días eso fue cambiando, sin darme cuenta dejé de mirar al lado de la cama, el café que tiraba dejó de prepararse y empecé a cocinar para uno sin pensarlo demasiado. Lo cotidiano dejó de recordármela. Una mañana salí a correr por el paseo marítimo, algo que hacía años que no hacía. Me cansé en 15 minutos, pero seguí hasta que me dolieron los pulmones. No era por ponerme en forma, era porque necesitaba hacer algo físico que me sacara de la cabeza. Terminé sudado, agotado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había logrado algo, aunque fuera pequeño. Al llegar a casa me duché, hice una tortilla de patatas para cenar y me puse a revisar correos de trabajo. Nada extraordinario, pero esa noche dormí mejor que de costumbre. El lunes siguiente decidí aceptar la invitación de un compañero de trabajo para tomar algo después de la jornada. Era un bar nuevo cerca de la oficina, con terraza, y no estaba tan lleno como esperaba. Hablamos de cosas sin importancia, de fútbol, de clientes, de lo mal que está todo. Me reí, escuché, bebí una caña y pedí otra. No pensé en Lucía durante esas 2 horas, y cuando volví caminando a casa, me di cuenta de que no había necesidad de hacerlo. No porque la hubiera superado, sino porque había aprendido a colocarla en un rincón donde ya no interrumpe. Una tarde recibí una llamada de su madre. Era la primera vez que me contactaba desde la separación. Me preguntó cómo estaba, con una voz tensa, como si no supiera si debía llamarme o no. Le dije que estaba bien, que me estaba adaptando. Me preguntó si podía pasar un día por casa para recoger unas cosas que Lucía había olvidado. Le dije que sí. Cuando vino, entró con pasos suaves, casi con miedo, como si no supiera si estaba autorizada a estar ahí.
Me agradeció todo con un tono apagado. Me dijo que sentía mucho lo que había pasado, que no esperaba algo así de su hija. Le dije que yo tampoco. Estuvimos 5 minutos en total. Me dio la mano al irse y me dijo, «Te mereces algo mejor». No respondí. No porque no lo creyera, sino porque no necesitaba oírlo de ella. Con el tiempo, algunos amigos comunes dejaron de escribirme. No me sorprendió. En este tipo de situaciones, siempre hay quien toma partido aunque diga que no. Otros, los de verdad, se quedaron. Me invitaron a planes, me preguntaron cómo me sentía sin insistir, me escucharon cuando lo necesité y me dejaron solo cuando lo pedí. Con ellos fui contando la historia poco a poco, no como una queja, sino como una forma de cerrar el capítulo. Cada vez que lo contaba, dolía menos. Como si al ponerlo en palabras se deshiciera un poco. Nunca hablé mal de Lucía con ellos. No porque quisiera protegerla, sino porque no quería volverme alguien que vive a través del odio. Ya había tenido suficiente con sentirme humillado. No iba a cargar también con el resentimiento. Una noche me senté en el escritorio y abrí una hoja en blanco en el ordenador. No para escribir nada público ni terapéutico, sino para ordenarme a mí mismo. Hice una lista. No de cosas por hacer, ni de metas, ni de propósitos de año nuevo. Escribí todo lo que no quería repetir. No quería volver a confiar ciegamente sin observar. No quería dejar de hablar por evitar discusiones. No quería ceder mi espacio ni mi tiempo sin reciprocidad. No quería estar en una relación donde tuviera que adivinar qué está pasando. Y, sobre todo, no quería volver a quedarme callado cuando algo me dolía. Guardé ese archivo sin título, lo cerré y no lo volví a abrir. No hacía falta. Lo recordaba todo. Un sábado fui a visitar a mi madre. Me recibió como siempre, con comida en exceso, preguntas sobre el trabajo y esa forma suya de mirarme sin decir nada cuando sabe que hay algo más detrás. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. Le dije que no tenía ganas. Me dijo que no había prisa, pero que no dejara que lo de Lucía me impidiera confiar en alguien más en el futuro. Le respondí que no era una cuestión de confianza, que ahora mismo simplemente estaba bien así. Me creyó, o al menos hizo como que sí. Un domingo, saliendo del supermercado, me crucé con Lucía. Iba sola, sin maquillaje, con una bolsa en la mano y el móvil en la otra. Nos vimos, nos saludamos con la cabeza, y ninguno se acercó. Fue rápido, seco, sin tensión. Solo 2 personas que alguna vez compartieron todo y ahora no tenían nada que decirse. Al llegar a casa pensé en eso. En lo raro que era que alguien que había sido parte de tu vida de forma tan intensa se convirtiera en un rostro más entre la gente. Pero no me hizo daño. Solo me dejó pensando.